Sí, ¿cómo estás? Preocupado. Ay, me Estaba asustas. revisando una cifra del Observatorio Digital de Femicidios de CEPAS. Ok. Según ellos, en el 2022 ocurrieron 282 femicidios en Venezuela. Wow, no tan lejos de la realidad que lleva Fundarredes con el tema de desaparecidos de las mujeres, ¿no? Sí, bueno, Fundarredes en el año 2022 documentó de la totalidad de los desaparecidos Ujú. que 80 de los desaparecidos eran mujeres en frontera. Así es, y en el 2022 monitoreamos 6 estados fronterizos. Esta cifra ha aumentado de manera alarmante y más aún con todos los escenarios que tenemos dentro de la frontera. Colombo-Venezolana, la frontera Brasil-Bolívar y así sucesivamente las costas. Es una realidad realmente preocupante. Bueno, y la principal afectada es la mujer venezolana. Así es. Entonces, Adri, hablemos de... Hablemos de. Realidad de los derechos humanos de las mujeres en el contexto venezolano. Bueno, Alexis, y antes, pues saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales como @fundarredes_ y nos lee en nuestra página web www.fundarredes.org. Gracias a todos por siempre estar atentos a nuestro podcast de Hablemos de. Y para esta ocasión tenemos como invitada a Alexis Rondón, activista de derechos humanos y codirectora del Laboratorio de Paz. Bienvenida, Alexis. Un gusto. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Así. Bueno, Alexis, como estábamos comentando, es una cifra tremenda, puesto que, por ejemplo, en el caso de lo documentado por Fundarredes, en el 2022 se documentaron aproximadamente 300 desaparecidos en los estados en los cuales se lleva el monitoreo, y de esos 300, 80 eran mujeres que por el contexto pueden ser víctimas de trata de personas, de reclutamiento forzado y de prostitución. Y es una realidad que experimenta la mujer de la frontera venezolana, pero que además en otras regiones del país la mujer se presenta como vulnerable ante las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, lamentar que tengamos estas cifras tan graves. Es una situación que parecería se repite en cada una de las áreas en las que uno puede asomar, monitorear y hacer investigación, sobre todo seguimiento en materia de garantías de derechos humanos, ¿no? En derechos civiles y políticos, en derechos económicos, sociales y culturales sigue apareciendo en un altísimo porcentaje de deuda y de violaciones a sus derechos las mujeres. Y en este sentido para nosotros es gravísimo que 80 mujeres estén desaparecidas y que esto de alguna forma verifique la falta de una institucionalidad que pueda no solamente familiares, sino las propias personas víctimas acudir y tener respuesta frente a una situación que en cualquier país del mundo levantaría unas alertas importantes, ¿no? 80 mujeres desaparecidas en diferentes contextos y que no tengamos una respuesta por parte de la Defensoría, de la Fiscalía, del sistema de justicia y de los órganos de seguridad del Estado, lo que dice es que de alguna forma hay una inacción y eso también hace una responsabilidad importante en el Estado. Nosotros en el laboratorio, como saben, hacemos seguimiento sobre todo a comunidades vulnerables y tenemos algunos, digamos, énfasis en sociedad civil, en lo que es el desenvolvimiento de las personas en las libertades democráticas, asociativas, y tenemos también, bueno, como primer lugar la posibilidad de que las personas actúen en procesos democráticos, ¿no? Y con garantías de derechos. Y aquí nos encontramos con que, bueno, estamos en un estado que cada vez más, a pesar de que hay unas disminuciones, pero no una, digamos, de eliminación de la vulneración de derechos, lo que hay son como unos patrones que se cíclicamente aumentan en algunos periodos y que se fortalecen otros patrones de violaciones de derechos humanos en periodos donde hay una baja en esto. Lexi, ¿tú crees que el contexto de múltiples y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela incide en los índices de violencia basada en género? Es absolutamente, es proporcional, es direccional. Si tú no tienes, y aquí lo que quería, ya para terminar la idea que traía antes, la paz, la violencia se determina precisamente en la medida que las personas tienen contextos en que no tienen violencias diversas, en sus diversas características y expresiones. Y la mujer
no solamente es la mitad de la población, sino que es la que de alguna forma sufre de manera diferenciada las diferentes violencias que pueden ser muy diferentes para un hombre, en condiciones donde, a pesar de que también son víctimas de una emergencia humanitaria compleja y víctimas de muchas situaciones de violencias políticas y civiles, sigue siendo la mujer la más afectada, porque sigue teniendo unos roles muy vinculados a temas del hogar, a temas de una diferencia y desigualdad en el acceso a la educación, al trabajo, a una igualdad de salario, y en un estado que lamentablemente también sigue siendo muy patriarcal y muy machista. Y además, Lexis, cuando Alexis nombraba el tema de las 80 mujeres desaparecidas, en la organización veíamos con preocupación que las denuncias que se hacen ante instancias nacionales no son resueltas, no hay respuesta alguna a familiares de estas víctimas. Pero además también si monitoreamos ciertos lugares o ciertas fronteras de Venezuela, vemos que la situación de las mujeres son totalmente distintas dependiendo la ubicación, porque si nos vamos al sur de Venezuela, Amazonas y Bolívar, vemos el tema de la minería ilegal y cómo estas mujeres son sometidas al trabajo, a la explotación, a la prostitución, a la trata de personas. Pero allí vemos cómo esto influye por el tema de los grupos armados irregulares que existen aquí. Si nos vamos a la frontera más colombo-venezolana, al estado Táchira, al estado Apure, vemos la realidad de las mujeres que son incluso reclutadas en pasos ilegales, mujeres sometidas a la prostitución y a la explotación sexual, incluso engañadas, ¿sabes? Y hemos tenido testimonios de algunas mujeres que dicen: pues mira, yo lo hago porque es la necesidad que tengo, ¿no? Y es preocupante. Y la otra realidad que vemos es en las costas venezolanas, las personas que migran a las islas cercanas a Venezuela para tener una mejor calidad de vida y son reclutadas por bandas criminales. Entonces es una realidad abismal y preocupante que vive la mujer, como tú lo decías también, la mujer que es seno de hogar, la mujer que representa, ¿no? De alguna u otra manera, y que pues estamos al margen de la vulnerabilidad, no solamente la mujer migrante, también nosotras las que pertenecemos y estamos dentro del territorio todavía. Total, mira, quizás nosotros estamos en un estado que es autoritario, eso hay que decirlo, que además ejerce la hegemonía no solamente del poder comunicacional, sino del poder en lo que es toda la rama institucional, y que tiene ahora como prioridad su permanencia en el poder. Esto ha significado no solamente periodos en que hemos tenido un auge muy importante de violaciones gravísimas a los derechos humanos en materia de represión directa a personas que manifiestan, en la disminución de las libertades asociativas. Ahora vemos un altísimo proceso de judicialización de las personas. Además, bueno, tenemos casos que son ya parte de lo que es esta investigación que continúa en la Corte Penal Internacional. Y tenemos un Estado que violenta de manera diferenciada y muy elevada a la ciudadanía, no solamente en lo que es las agresiones directas, digamos, una agresión física, una detención arbitraria, un maltrato, sino también en otro tipo de vulneraciones que son más de carácter económico, social y cultural. Aquí vemos, por ejemplo, afectaciones culturales en la minería, que tiene que ver con ambiente, que tiene que ver con comunidades indígenas, con un campesinado, con la migración forzosa de sus espacios, porque bueno, son tomados por diferentes grupos irregulares y por diferentes presencias que no son organizadas y que actúan de manera tranquila bajo la inacción o la aquiescencia del Estado. Y esto es una responsabilidad estatal, pero también tenemos otras vulnerabilidades, como por ejemplo una legislación que está muy atrasada en materia de derechos de la mujer y que nos pone también en otra posible, digamos, en otros lugares de posibles violaciones y de vulnerabilidades conjuntas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el tema del aborto, es un tema que es tabú, que las mujeres no tienen acceso no solamente a salud reproductiva y sexual, sino que también en materia de maternidad estamos con unos rezagos y unos atrasos muy importantes. Entonces, lo que yo quiero decir es que estamos en un Estado que tiene una construcción, una estructura de violencia que afecta de forma muy directa a grupos muy vulnerables. Y estos grupos están mujeres, indígenas, como personas que están en situaciones de altísima pobreza, campesinado, personas LGBTIQ+. Es decir, hay un sistema estructurado
que lejos de atender las vulnerabilidades, las complejiza y muchas veces las permite porque también garantiza un estado de dominación y donde las personas estén cada vez más Y que desposeídas de así la garantía como de sus el derechos. Estado por una parte omite atender los deseos de que se respeten los derechos humanos de las mujeres, pues por otra parte ataca directamente a las mujeres. Tenemos el caso reciente de la detención de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos que es detenida arbitrariamente y desaparecida forzadamente por el Estado venezolano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, lo que tenemos ahora es que el Estado no solamente está dando, es decir, tuvimos unos periodos de altísima movilidad social, 14, 17, 19, y el Estado respondió con la represión clásica, es decir, militares en la calle, o bueno, cuerpos de seguridad en la calle, detenciones arbitrarias, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, un proceso de judicialización para todo el mundo. Cuando este periodo, digamos, de movilidad bajó, se mantiene el patrón de persecución por razones políticas que lo viene implementando desde hace décadas, pero ahora es un poco más afinado, es decir, han refinado los mecanismos en que todo pase por una institucionalidad cooptada por el Ejecutivo, pero que se reviste de cierta legalidad. Y eso es lo que se vende afuera. Y bajo ese esquema de bajar una represión con manifestaciones altas, tú das castigos ejemplarizantes, atacas la capacidad de asociación de los gremios, de las personas que más están padeciendo vulneraciones como el salario, como no poder alimentarse, y eso lo que hace es que esos castigos ejemplarizantes, esa ruptura de liderazgos muy importantes en diferentes áreas sociales y su judicialización, aguas abajo genera un miedo y genera una desorientación en términos de a dónde acudir cuando es el propio Estado el que nos está afectando. En este sentido, lo que habíamos visto es que una vez que se tenía cierta dominación de todo lo que era el ámbito político partidista y luego que se tenía una dominación de la hegemonía comunicacional, lo que venía era un ataque muy directo hacia organizaciones de sociedad civil, que son las que mantienen legitimidad, que son las que mantienen investigaciones serias, que hacen denuncias, que están movilizados, que tienen cohesión. Entonces, ¿qué necesita el Estado para la permanencia en un momento donde su popularidad es bajísima, donde no puede garantizar derechos ni siquiera con programas sociales? Es destruir esa sinergia que existe entre la gente para la búsqueda de garantías de sus necesidades. Y aquí vemos una ley como la ley de fiscalización, otra ley como la ley de cooperación que estaría discutiéndose, la aplicación de la ley del odio para cualquier persona que se exprese bajo cualquier medio o cualquier red social que ellos juren que es contraria y que lleva una línea contraria. Entonces, se aplica mayor judicialización con unos castigos ejemplarizantes, pero además en personas que son liderazgos muy representativos, que la gente se intimide y diga, si esto le pasa a esta persona, ¿cómo no me puede pasar a mí? Y que indiscutiblemente antes pensábamos, o en algunas ocasiones hemos pensado que, bueno, la mujer, ¿no? La débil, la que de repente no la toman en cuenta, pero eso ha cambiado de hace muchos años para acá, y ahora pues atacan al que quiera, pues, y ahora somos las mujeres defensoras de derechos humanos, en este caso, con el caso de Rocío de San Miguel, pero también a las mujeres que tomen la iniciativa de denunciar todas estas vulneraciones de derechos humanos en Venezuela. De verdad, agradecida contigo por esta oportunidad de levantar la voz por todas las mujeres, por identificarnos cada día, aunque Alexis es hombre, pues entiende que el tema de la mujer es un tema importante y que el hombre y la mujer debe trabajar en conjunto es que eso siempre. trasciende género, o sea, es dignidad humana, son derechos humanos. Es dignidad humana, es así. Y bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad, no solamente pedir que a Rocío se le garantice el debido proceso, hoy mismo que estamos hablando estamos esperando ver si hay un traslado, sino a todas las personas. Sé que la situación de Javier también es una de las que nos ha sido prioritaria y que tenemos la oportunidad, es un momento en que la gente puede participar de manera política, pacífica, masivamente, a pesar de todas las violaciones que va a haber, que sabemos que las van a implementar, pero es precisamente porque
estamos en un momento donde las personas, a través de su opinión, de su participación, puede hacer un cambio sustancial para la retoma y la transición democrática. Y aquí las mujeres son fundamentales. Lo han sido siempre y no van a dejar de serlo ahora. Y eso es lo que tenemos que aspirar, que la posibilidad de un cambio, una transición hacia una democracia con una nueva visión hacia lo que es el género, la igualdad, la garantía de derechos, la dignidad, y donde todas y todas somos absolutamente prioritarios y necesarios. Importantes y que todos merecemos el mismo respeto por el simple hecho de ser seres humanos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Lexis, gracias a ustedes por la invitación, por la participación en este podcast. A nuestra audiencia pues los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Fundaredes y en nuestras redes sociales @fundaredespisos. Igualmente los invitamos a darle like si le ha gustado el podcast y a dejarnos sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablemos de